que ellas le ganarían a usted la elección. Mira, para empezar, tú ya no sabes ni hablar. Para empezar. O sea, lo digo con todo respeto. O sea, es una mujer muy limitada, honestamente lo digo, y muy corrupta. Muy corrupta. Por eso se fue a la 4T, para tener protección. Que me platique qué pasó con Odebrecht. Que me platique por qué tiene cuentas fiscales en paraísos fiscales. ¿Por qué? Que me platique. ¿No? ¿Por qué condicionaba los apoyos a los pueblos indígenas? Además, ella ocupó los espacios porque la impulsó Osorio. Ella no tiene talento para eso. Es más, ni siquiera es política, para acabar pronto. Okay. Primera, y sin May, con todo respeto, pues ha tenido suerte. Hola, ¿cómo están? Le doy la más cordial bienvenida a este que ya es el capítulo número 7 de la primera temporada de la entrevista desde abajo. Prácticamente es el fin de la temporada, a razón de que hemos transitado a lo largo de todos sus capítulos. Y en este momento en el que se graba este capítulo nos agarra el fin de año, pero qué mejor que terminar esta temporada con alguien que es fundamental en la política hidalguense y, evidentemente, en esta coyuntura en la política nacional. Senadora de la República, que ya ha sido además diputada federal, secretaria de Estado, presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo. En fin, una referente hoy en día, sin duda alguna, cuando se habla de política en el Estado de Hidalgo. Además, ex candidata a la gubernatura del Estado, me refiero a Carolina Vigiano Austria. ¿Cómo está, Carolina? Muy buenas. Bienvenida, para no decir buenas tardes y buenos días. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Gracias. Y con muchísimo gusto. Y te felicito también. Muy amable. Por tu permanencia, por tu congruencia. Gracias. No es fácil, no son tiempos fáciles para nadie. Pues ni no. Para la prensa, ni para los políticos, ni para los comerciantes. Para nadie. Son tiempos muy desafiantes. Así es que te felicito. Muchas gracias, Carolina. Justamente, mire, pensaba arrancar esta conversación con una pregunta más o menos en ese tono, porque usted tiene una trayectoria larga y siempre se la asoció con un grupo político, con otro. Me parece que ha llegado el momento, no digo porque sea en ese momento, sino que ya de un tiempo a la fecha, en el que se ha ganado un lugar propio en el escenario local y estatal. Es decir, que ya incluso con su propio grupo político. ¿Es así? Mira, yo creo que siempre desde niña fui un poquito incómoda para asociarme a grupos porque siempre he tenido mucha autonomía. Yo vivo en Pachuca desde los 12 años sin mis padres. Desde la secundaria. Un poquito antes de cumplir los 12. Entonces eso me hizo una mujer muy independiente que tomaba sus propias decisiones desde entonces y que asumía las consecuencias de las mismas. Y he sido muy independiente en mi familia, en mi círculo con mi pareja. Es decir, y es una independencia que ya es inherente a mí. Entonces, a veces yo participé con muchos gobiernos y me respetaban mucho en términos de participar y opinar. Y nunca me sentí coartada o limitada de hacerlo. Lo hacía y tenía respeto de los gobernadores que fueron mis jefes, ¿no? Y entonces, no, digamos que fui una mujer transeccional que más que pertenecer a un grupo político, era muy institucional. Sigo siendo una persona institucional en el mejor sentido de la palabra. Respeto las instituciones, incluyendo la presidenta de la República, que es una institución para mí. Soy muy respetuosa de eso. Entonces, siempre eso me hizo poder estar en un gobierno, ayudar al gobernador a que cumpliera sus compromisos. Es decir, soy una mujer que se disciplina a la jerarquía y simple y sencillamente, en el marco del respeto, incluso de mis compañeros de equipo, de gabinete, siempre fui una mujer que le gusta hacer equipo. O sea que usted ha sido y es una política que, por ejemplo, siente que no le debe nada a nadie y ese tipo de cosas. No, sí, le debo mucho a muchas personas, mucho. Es decir, en primer lugar, la confianza que te dan cuando estás muy joven de darte una responsabilidad, pues es algo que yo debo agradecer, porque solo confían en tu capacidad, en tu talento o en tu compromiso. Me ayudaron mucho, sin duda. Y también muchos influyeron en mi formación. Mira, yo te puedo decir que una persona que yo veo para mí como el mejor gobernador de Hidalgo fue Murillo. Porque Murillo fue un hombre con una gran profundidad social. Empezó con él, ¿no?
Pues en el Ejecutivo sí. Cuando yo fui su coordinadora de desarrollo regional en Molango y luego coordinadora. Y él tenía una visión del desarrollo regional que yo sigo creyendo en ello en un estado como el nuestro, tan diverso, tan complejo en su orografía, que solamente así es posible sacar la potencialidad de cada región y también reconocer sus problemas. Entonces, ahí aprendí mucho de un político formado completamente. No estuve tan cerca como hubiera querido porque yo estaba en Molango y luego fui diputada local, no fui de la primera línea ni fui del gabinete, pero al paso del tiempo empiezas a observar muchas cosas con una óptica diferente. Luego participé con Manuel Ángel, un hombre muy respetuoso, un caballero, que nos trataba con mucho respeto, de verdad, un hombre también muy preparado, porque es un hombre que sabía inglés, francés, que sabía de comercio, pero también sabía del campo, es decir, una persona que hizo cosas relevantes también por el Estado. ¿Pero taimado como gobernador o no? Yo creo que tal vez fue un perfil muy diferente de los que hemos tenido, porque se formó un poco más fuera de Hidalgo que en Hidalgo, ¿no? Entonces, creo que, pero su visión ayudó. Mira, hay un desarrollo hoy, todo ese desarrollo que ves de Zona Plateada, él lo desarrolló. Mucho de la economía que tenemos, él lo impulsó en la zona Tepeji y demás. Creo que hizo cosas valiosas. Y en el desarrollo social yo estuve con él ahí y pudimos hacer cosas interesantes para abatir rezagos. Luego vino Osorio, un hombre mucho más cercano a la población, más hecho en lo local, con una visión mucho más local, por supuesto. ¿Y qué cosas tuvo? Creo que armó un buen gabinete, permitió que su gabinete hiciera cosas, que creciera. Esa parte creo que es importante. Cada uno de ellos va influyendo en tu formación porque observas, ves y al paso del tiempo, insisto, lo ves con más frialdad y te das cuenta dónde estuvo mejor, dónde fallamos, dónde las cosas hoy las valoró. Frente a un gobierno como el que tenemos hoy, tan mediocre, un gobierno con un gabinete tan pequeño que se la pasa peleándose. La verdad, un gabinete que se manda mensajes en los periodiquillos. Pero por debajo de la mesa, ¿no? Sí, es decir, y que nos golpea a nosotros, pero que entre ellos también se golpean. Es un gabinete que está muy, muy, muy por debajo de lo que se merece el Estado. Alguien decía que por lo menos con los priistas se agarraban a golpes, pero de frente, ¿no? Mira, yo creo que podías tener diferencias, pero había reglas, incluso no escritas, que eran respetarse y que era que siempre pues no causar conflicto en las metas y propósitos del gobierno. Me parece que cuando tienes un gabinete tan pequeño, tan inexperto, yo no puedo entender cómo el secretario de gobierno, siendo secretario técnico de una comisión, pasa de ahí a ser secretario de gobierno sin ninguna experiencia y se la pasa grillando todo el día. O sea, realmente me parece que... ¿Le ha grillado usted? Pues mira, no somos del mismo peso, ¿verdad? Pero creo que grilla mucho a sus compañeros, usa mucho la prensa. Creo que él ha sido una mala influencia para que realmente haya procuración de justicia. Creo que se ha encargado de estorbar a todos los procuradores, al anterior y al actual. Se encarga de molestarlos y negocia la justicia. Entonces, me parece que no ayuda al gobernador. Si usted fuera gobernadora, ¿qué haría con un elemento de esa naturaleza? Como le hacemos en el PRI, pues lo corro. Sí, porque al final del día te voy a decir, nosotros te elige la gente y a ellos no los elige la gente, los eliges tú. Entonces tienes que ser muy cuidadoso para elegir lo mejor para que la gente tenga los resultados que espera. Entonces tú no puedes tener a alguien que meta grilla, que meta discordia y que pelea al equipo y que no tenga el tamaño. O sea, tú tienes que poner y decirle, somos un equipo. Yo eso les diría. O sea, aquí todos ustedes están a prueba. Yo tengo que cumplir porque me comprometí constitucionalmente a hacer algo. Entonces, si ustedes van a estar a la altura de responderle al pueblo de Hidalgo, pues vamos a estar juntos y vamos a caminar juntos. ¿Siente usted que en ese sentido hay un vacío de poder? Yo siento que el secretario de gobierno siempre es bien importante. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Y, por ejemplo, hace ratito vengo de entrevistarme con unos compañeros de unos municipios serranos y para darles un apoyo, el secretario de Agricultura
les dice que tienen que renunciar al PRI para que los apoye. Jamás nosotros condicionamos un apoyo a que renunciaran a sus convicciones políticas, a su organización o partido. Jamás. Me parece lo más bajo que puede haber. ¿De quién es la culpa de todo esto, Carolina? Pues mira, me parece que si tú no eliges bien a un gabinete o si lo eliges en función de cuates, de cuotas, pues vas a fallar. Tienes que elegirlos en función de su nivel de compromiso y también como líder en un gobierno estás obligado a que vayas formando los cuadros que pueden suceder al gobierno de tal manera que siempre haya una formación. Yo creo que el PRI justamente tenía eso, que tenía gente formada, buenos ingenieros, pero también personas que sabían hacer concertación política, negociaciones para pues, las organizaciones que muchas veces pues, pueden diferir de lo que tú estás proponiendo. Y se vale. O sea, un gobierno o un Estado no tiene por qué pensar igual todo. O sea, hay que respetar la diversidad. Déjeme volver un poquito a su trayectoria. Mencionaba que empezó con Jesús Murillo Caram, pero me parece que con Miguel Osorio Chong usted da el salto políticamente. Se convierte en presidenta del Tribunal de Justicia, fue diputada federal, si no me equivoco, y también miembro del gabinete. Fui diputada en el gobierno de Manuel Ángel Núñez, sí. Correcto. Sí. Entonces, mi apreciación es que usted con Miguel Osorio da el salto políticamente. Y fui secretaria de Desarrollo Social con Manuel Ángel también. Fue la primera mujer secretaria de Hidalgo. Lo recuerdo. Yo te puedo decir que con Osorio, conmigo y con los demás compañeros, la relación fue siempre de compañeros, hacer un equipo para sacar adelante el Estado. Había una mística de trabajo que independientemente que pudiésemos pensar diferente, porque yo tenía un estilo propio, otras compañeras otro, independientemente de eso, cada quien hacía su trabajo. Entonces, me parece que una de las cosas importantes era que él confiaba en cada uno y bueno, pues cada quien era responsable de hacer buen uso o no de esa confianza, ¿no? En mi caso, yo siempre he dicho que hay dos clases de colaboradores. El que quiere quedar bien con su jefe y el que quiere que su jefe quede bien. El que quiere quedar bien con su jefe siempre va a decir mentiras, va a usar argumentos para justificarse, va a hacer todo lo que sea necesario para quedar bien con su jefe él. El que quiere que su jefe quede bien va a aplicarse para que los compromisos hechos, las metas planteadas se cumplan. Y asumiendo su rol y su responsabilidad, y de esa manera incluso también él queda bien. Sí, claro. Todos ganan, pero el otro es mezquino y a veces se vuelven simplemente grillos. Y a mí me gusta hacer política. Decía el licenciado Murillo, grilla viene del ruido que hacen los grillos, porque todos al mismo tiempo cantan y nadie se escucha. Entonces, hagamos política para que haya una voz que se escuche y que se respeten las otras que pueden ser distintas. ¿Y usted se sintió más murillista u osorista? Pues mira, yo simplemente me he sentido una hidalguense que ha tenido oportunidades y responsabilidades y en cada una de ellas ha dado resultados. En todas he dado resultados y en todas he salido con una hoja limpia del servicio, sin ningún problema de alguna observación de ningún tipo. Y eso me hace caminar hoy por todo el Estado con mucha tranquilidad. ¿Le dolió cuando Miguel Osorio dejó el partido? Mira, me duele cuando cualquier compañero deja el partido. Me duele mucho. Cuando cualquiera, el que sea, el más humilde. No me gusta que alguien deje el partido. Pero debo decirte que tampoco me gusta que justifiquen su salida en cosas que no son la verdad. Deben decir la verdad, porque se van. Se van algunos porque no les dieron lo que querían. Otros se van porque ya no hay lo que estaban acostumbrados. Otros se van porque quieren protegerse y tener impunidad. Otros se van porque traen un conflicto personal con alguien. Otros se van porque les gusta estar cerca del poder. Otros se van simple y sencillamente porque no les gusta estar en la adversidad, en las dificultades. No les gusta estar donde ya no hay recursos. Otros se van porque simple y sencillamente saben que ganar una elección es más difícil. Otros se van porque quieren estar en una lista de plurinominales y no quieren competir en territorio. En fin,
que diga las razones por las que se van. Porque cuando dicen, no, es que yo me voy porque el PRI ya no es lo que era cuando yo estaba, o yo me voy porque Carolina o Alito. No, que digan la verdad. ¿Cuál es la verdad, Carolina? Pues yo creo que cada quien tiene la suya. Puede irse por comodidad, pueden irse porque lo que te he dicho, les gusta cerca del poder, les han ofrecido un espacio, les han ofrecido protegerlos porque deben algo. Hay muchas razones Si le digo digan la verdad. Si le digo 2 nombres, ¿me daría su análisis sincero sobre por qué se fueron? Puedo decirte, no, a lo mejor no voy a acertar porque pues tampoco puedo ver su mente, ¿no? Ajá. Pero podría decirte si lo que dicen es cierto o no. Novia Mayorga. Novia, cuando yo la busqué para que me ayudara a la gobernatura, me dijo que ella aceptaba siempre y cuando fuera senadora nuevamente. Evidentemente le dije que no, si yo era gobernadora, pues obviamente yo tenía una opinión, ¿no? Y que contara con que yo iba a ver esa posibilidad. Pero si no lograba ganar, pues no podía garantizarle eso desde la Secretaría General, ¿no? Sin embargo, pues no caminó conmigo. Le ganó usted la candidatura a la gobernatura del estado, ¿no? En el 2000, ¿qué fue? ¿2022? Bueno, debo decirte que yo quería ser candidata al Senado y a ella le dieron la candidatura al Senado. Las encuestas nos ubicaban a parejas. Yo tenía, pues, de alguna manera también un posicionamiento sin haber tenido lo que ella tenía. Ella era la de CDI, tenía todos los delegados federales y demás, y muchos recursos. Entonces, sin embargo, yo fui y le levanté la mano cuando ella fue candidata al Senado. Estuve en su asamblea. Es decir, y la acompañé a Huejutla, yo era diputada federal, nunca me alejé de apoyarla. Jamás yo he traicionado a un compañero, ni sencillito, ni al regidor, ni al más alto cargo que es la gobernatura. Siempre, aunque no esté de acuerdo, los he acompañado. ¿Y José Antonio Rojo por qué se fue? Es su amigo. Mira, José Antonio Rojo sí es mi amigo. Incluso tenemos una relación de muchos años, de muchos años, cuando estábamos muy jóvenes. Y yo le tengo cariño porque conmigo fue siempre un caballero, fue muy respetuoso siempre, fue mi jefe. José Antonio fue mi jefe. Yo respeto su opinión de algunas cosas, no las comparto. Por ejemplo, cuando llegó Omar Fayad, dijo que él no iba a poner un pie en el partido, que no estaba de acuerdo con muchas cosas y que nunca iba a estar en el PRI. Los 6 años nunca fue al partido. Entonces, yo creo que debimos haber dado una pelea más al interior, de otro modo, no alejándonos. Eso creo yo. Incluso cuando él quiso ser gobernador junto con Osorio, yo fui a verlo y le dije, si tú quieres luchar por la gobernatura, yo te voy a acompañar. Y no quiso dar el paso. Me parece que nos faltó en otro momento ser más combativos y hoy en día pues son tiempos difíciles, ¿eh? Es como, los asemejo como cuando la revolución, pero en una época en donde no usamos armas como se usaron en aquella época. Se tiene que usar el arma de la voz, de la palabra. Se tiene que usar también, pues a lo mejor hoy la calle, porque no tenemos los números en los congresos por diversas razones que podemos platicar. Pero lo sigo respetando a José Antonio. Él me dio sus razones. Y él las ha expresado también, ha expresado sus razones y insisto, no las comparto, las respeto. Carolina, cuénteme la historia de cómo usted fue candidata a la gobernatura en la elección pasada, compitiendo contra Julio Menchaca. Se registra usted por el Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Mira, nosotros hicimos una coalición con Acción Nacional. Primero, porque teníamos que hacer varias cosas. Tener un tema de paridad. Y el caso de Durango, gobernaba el PAN. Gobernaba el PAN. El candidato fue nuestro candidato del PRI. Entonces, es hombre. Entonces, nosotros, evidentemente, nos costó mucho trabajo esa candidatura porque el PAN sentía que era su candidatura, la del PAN. Y la manera de emparejar un poco las cosas fue que yo siglara aquí por el PAN, siendo una priista, porque eso no me quitó lo priista, ¿no? Simplemente era para emparejar un poquito las cosas, que yo fuera siglada aquí por el PAN, por un lado, y por otro lado, en la calidad de género, yo empataba.
O sea, allá poníamos un hombre, acá una mujer, allá iba el PRI, aquí iba el PAN. Ese fue un asunto pragmático. Por otro lado, Omar pues no aceptaba que yo fuera candidata. Ese también fue otro factor, pero todo el mundo sabíamos que él iba a entregar la gobernatura, lo presumíamos, o por lo menos yo traté en algún momento de tener la esperanza de que lo convenciéramos de jugar con nosotros. Desde antes del proceso interno se dieron cuenta de eso. Sí, es evidente. Mira, desde que llegó Omar Fayad, dijo que él no le debía nada al PRI, que él ganó por él, por toda su inteligencia y su guapura, todo eso, ¿no? Bueno, sea, igual no querían que fuera candidato él, ¿no? Por eso, pero eso él cuando Osorio fue candidato, que yo fui su coordinadora de campaña, él fue a buscar al PAN para ser su candidato. Y yo tengo copia de ese documento. Okay. Sí, bueno. Él fue a buscar al PAN para ser su candidato. Nada más que Osorio tenía muy buenas relaciones con el PAN y le advirtieron y él supo arreglarlo. Primera. Después, para esta segunda ocasión que buscó, él empezó a buscar a otros partidos también. Y evidentemente Osorio tenía interés de ser candidato a la presidencia de la República y no quería tener una derrota en su estado. Sí. Porque Omar se había posicionado mucho porque la TV Notas, es la más vista en el país. Era el más popular de los precandidatos. Entonces él, pues, salía con victoria en todo ello y era el más conocido, era el más popular. Sí. Eso hay que decirlo. Era el más conocido porque tuvo una estrategia muy televisa, ¿no? Okay. Esa es una realidad. Como Peña Nieto. Pues no, porque Peña Nieto por lo menos era educado y era caballeroso, ¿no? Okay. Bueno, por un lado. Por el otro lado, cuando a mí me dijeron, Carolina, va a estar muy difícil la candidatura porque pues Omar es muy difícil que se la juegue con nosotros porque ha manifestado su desprecio al PRI durante 6 años, puso a su primo Valera ahí. Pero, pues, era una cosa hablada, ¿no? O sea, administrar las cosas, pero realmente, pues, desde que llegó López Obrador, él empezó a congraciarse con López Obrador. O sea, era evidente para todos, no solo para el priismo. Entonces, era dársela y facilitarle una entrega, ¿no? A Morena. Y decidimos luchar y tratar de convencerlo de que, de que no nos traicionara. Cuando digo no nos traicionara es darles información. Por ejemplo, él llevó en una USB, llevó toda la base de datos de nuestra estructura a Palacio Nacional. Directamente la llevó él. Llevó toda la estructura de movilización de ese día, la representación, todo, y eso conllevó a que nos hicieron mensajes de amenaza tipo mafia a toda la estructura y la inhibieron. Como nunca había pasado eso en Hidalgo, el día de la elección, si ustedes recuerdan, casi no había gente en las casillas. Nuestra gente no salió, le dio mucho miedo, porque los amenazaron, les dijeron que si salían les iba a ir mal, que sabían dónde vivían, cosas de ese tipo, con muchas majaderías, por cierto. 2 mensajes les mandaron a toda nuestra estructura vía teléfono. Entonces, evidentemente, pues esas cosas son traición. No queríamos otra cosa más que fuera leal con nosotros, ¿no? Y esas fueron las decisiones y los explico con mucha claridad y con mucha transparencia porque es algo pues que todo mundo sabe y que muchos no se atreven a decir, pero yo no tengo problema. Siempre he hablado con mucha claridad y transparencia y este es el caso de una traición anunciada. Tradicionalmente los gobernadores del PRI porque habían sido los únicos, siempre apoyaban la campaña y la candidatura con algo, ¿no? Recursos y demás para poder fortalecer la campaña. Por ejemplo, ¿usted no recibió nada de Omar Fayad durante su campaña? Mira, el apoyo más importante que recibe un partido y un candidato es el buen trabajo de un gobierno. No te sirve un recurso, por más que sea, si el trabajo de un gobierno es malo. Todo el interior de del Estado había quejas. No nos cumplió, no nos hizo el camino, no nos hizo esto, todo está en Pachuca, el puente atirantado, todo el dinero es para Pachuca, para que ahí es donde lo ven y él se quería posicionar, ¿no? Entonces, todos nosotros, te puedo mencionar Tlahuiltepa, Chapulhuacán, Tepehuacán, no tuvimos nada. Incluso Nubia, un día inauguraron 1 kilómetro de carretera a los pobladores con el presidente municipal y dijo, no les voy a dar 1 kilómetro más porque no me invitaron.
Tan solo que la gente quiere disfrutar, quiere divertirse y hicieron algo muy sencillo, seguramente unos tamales, unos cohetes y disfrutaron, ¿no? Algo que les había costado muchos años. Ella era la de los pueblos indígenas y no se hizo un medio kilómetro más ni 100 metros más de esa carretera. Okay. Entonces, muy mal trabajo, especialmente al interior del estado. Omar Fayad, nosotros teníamos un programa social que era de entrega de despensas a grupos vulnerables, lo desapareció. Dijo que lo iba a sustituir por un programa de nutrición, que se robaron todo el dinero. O sea, les bastó un año para robarse todo el dinero. Si no me recuerdo, fueron casi 400 millones de pesos, se desaparecieron. Entonces, todo eso nos afectó enormemente. Una gran corrupción. Mira, yo digo que robarle a Hidalgo es como pegarle a Dios en Semana Santa. Somos un estado muy pobre. Es increíble que se atrevan a hacer eso. Hay menos dinero, pero hay más corrupción. O sea, lo que me dices es que Omar Fayad no le apoyó en nada durante la campaña. No, realmente no. Él decía que todos los requisitos que le pidieron los cumplió. ¿Es mentira? Bueno, se ha de referir a que se firmó un convenio de las posiciones que él ocuparía si, o sea, nosotros le agregamos de ganar la gobernatura. Eso es tal vez lo que no le gustó. Pero pues él ya, pues él quería ser senador de la República, ¿no? Y por supuesto Israel siempre para él era una prioridad, ¿no? Todos ellos estaban en los acuerdos políticos, ¿no? Y me parece que cuando él dice que cumplió, pues se refiere pues a que se hizo la asamblea de elección, digo porque Julio lo puso él, ¿no? Entonces, pues Julio procesó algunas cosas del partido. Y todos los que estaban en el comité, pues son personas que él colocó. Y nada más, porque yo me acuerdo que en otras, en la suya, por ejemplo, había una reunión con alcaldes, fuera de horario, por supuesto, fin de semana o eso, para que los alcaldes también pues, se comprometieran políticamente a apoyar. No tuve yo esa reunión nunca. Nunca. Ni siquiera con los actores más importantes. Con el gabinete, por supuesto, tampoco. ¿Todo ese dinero de la llamada estafa siniestra no paró a las campañas? No, por supuesto que, por lo menos yo no. Yo te puedo decir que a mí me duele mucho, me duele muchísimo que los alcaldes que hoy están en la cárcel, pues están pagando por algo que les pidieron hacer, pero no fue exclusivamente el año de la elección, ¿eh? Llevaban muchos años haciéndolo. Yo después me enteré que llevaban muchos años haciéndolo y que era una práctica, ¿no? Cuando algunos, como lo comenté, me hicieron saber que le estaban pidiendo esto, yo les dije que no deberían aceptarlo de ninguna manera. ¿No era una práctica que se hacía también para recabar dinero para los temas electorales del partido y demás? Yo nunca tuve conocimiento de eso. Jamás a mí me tocó operar una cosa similar y no me hubiera prestado. Una última pregunta al respecto, Carolina. ¿Tampoco sintió apoyo por parte del partido, del presidente de ese entonces, del PRI, Julio Valera? Mira, porque lo vimos muy cerca de usted durante la campaña. Yo quise creerle a Julio, Por supuesto que a mí no me quedaba otra más que confiar en quienes estaban. Incluso déjame decirte algo. Cuando se puso a Julio Valera frente al partido, el presidente Alejandro Moreno me preguntó sobre mi opinión. Y yo le dije que estaba de acuerdo. Me dijo, oye, pero ¿te das cuenta que no va a responderte, ni te va a ayudar, ni va a ser una persona afín a ti? Del grupo del adversario. Exacto. ¿No? Entonces, mira, yo le dije textual. Le dije, mira, Alejandro, si yo voy a ser candidata, yo necesito que el que esté ahí sea una persona en la que Omar confíe. Ok, a ver. Yo necesito que sea una persona en la que Omar confíe y que pueda sumar al equipo de Omar. Yo necesito. Y si no soy candidata, ¿para qué pongo a alguien que nadie va a hacerle caso? Porque el gobernador no va a permitir que se acerque nadie con él. Entonces no tiene sentido pelear por una posición que de una u otra manera, o sea, solamente dañaría yo al partido, siendo necia para imponer a alguien. Yo prefiero que se lo decida. ¿No hubiera preferido usted poner a alguien de su gente, por ejemplo? Jenny Márquez
actual secretaria general del partido, se incorporó un poquito después a esa No, posición. pero me refiero cuando se decidió, porque Valera se decidió mucho antes. Sí, como, lo recuerdo. no sé, 2 años, año y medio antes. Ok. Pero para el tema de la campaña, ¿le hubiera preferido que estuviera Yo alguien creo más? que sí hubiera sido mejor, nada más que yo lo único que quería en esa época, y lo digo abiertamente, era ganarme la confianza de Omar y de su equipo. Hice Entiendo. todo el esfuerzo de Eran hacerlo. amigos, ¿no, Carolina? Mira, no puedo decir que éramos amigos, no puedo decir, pero fuimos compañeros Se de llevaban bien. gabinete, fuimos compañeros, nos respetábamos. Es decir, yo nunca he tenido problemas con ninguno de mis compañeros, nunca, porque además, pues no le veo sentido. Yo doy la batalla por cosas que valen la pena y nunca tuve una diferencia con él. Conste que no me gustaba su estilo, pero nunca tuve una diferencia con él. Yo siento que él se sintió conmigo cuando yo llegué de secretaria de Planeación, él llegó de Desarrollo Social y yo, en Planeación, me quedé con toda la estructura territorial que eran las coordinaciones regionales del Estado. Creo que él se sintió mucho porque la Secretaría de Desarrollo Social se quedó exclusivamente con los programas sociales, no con la estructura regional. Si yo tenía Planeación y Desarrollo Regional, evidentemente debería tener las oficinas regionales, ¿no? Pero creo que ese fue una de las cosas que pudo haberlo sentir conmigo, pero yo nunca le he hecho nada. Jamás a él ni a nadie, ¿eh? Siempre he sido muy respetuosa y ninguno de mis compañeros puede decir que le he hecho algo, que lo dañé o que lo he traicionado. Ninguno, absolutamente. Porque de pronto el pleito parece más con Alejandro Moreno que con usted, ¿no? Pues que lo digan. Mira, si ese es el problema, es lo que te decía en un principio. Si su problema es Alejandro, que lo digan, que tengan el valor civil de decirlo. Y que digan exactamente por qué. Porque no, o sea, no pueden usar ni a Marco Antonio, ni a mí, ni a nadie para limpiarse la cara. O sea, que digan con mucha valentía, con hombría, lo que los hace tomar sus decisiones. En ese sentido me refiero también a este grupo tan interesante de políticos que hubo en el sexenio de Jesús Murillo y que también cuando fue Manuel Ángel gobernador surgieron. Me refiero a usted, a Omar Fayad, a Miguel Osorio, etcétera. Se disgregó. La única que permanece en el partido es usted. Omar Fayad, bueno, aunque no tiene militancia ahora, pero está dentro de la estructura, digamos, de la 4T como embajador. Miguel Osorio todavía no sé, parece que no tomó una decisión todavía respecto a su futura militancia. ¿Qué le hace sentir cuando mira hacia atrás y se acuerda de esa camada de políticos y de políticas que hoy están cada quien en su lado? Mira, te voy a decir algo que me parece que es las cosas por las que yo admiro el ejercicio de hacer política del licenciado Murillo. Y lamento mucho la situación en la que lo colocó. Perdón, ¿lo ha visto? No lo he visto, realmente no lo he visto. No he querido buscarlo porque me dicen que salió un poco afectado de la cárcel. El encierro no lo hizo bien en términos de su salud y me ha dado pena buscarlo. No quiero ser inoportuna, no quiero incomodar, ¿verdad?, a su familia y a él. Sin embargo, debo decirte que hay una de las cosas que creo es importante recuperar. Un líder hace líderes. Y Murillo era un hombre que buscaba, detectaba rápidamente el talento, la madera de una persona. Y eso es lo que le hizo hacer una cantera de políticos interesante. Y eso no sucedió después. Después, ¿qué sucedió? Un gobernador, que no te voy a decir su nombre, dijo, voy a inventar nuevos cuadros. Y yo le dije, los cuadros no se inventan, se descubren. Y para descubrirlos hay que escuchar, hay que salir, hay que hacer cosas para que ellos participen. No se inventan. Y sí inventó una bola de cuates que se enriquecieron brutalmente. Y luego vino otro gobernador y dijo lo mismo. Okay. Dijo, yo voy a hacer una nueva clase política. Casi todos dicen lo mismo, ¿no? No, espérame. Voy a hacer una nueva clase política porque no quiero que mi gabinete huela a grupos políticos. Y se buscó una bola de chamaquitos, metrosexuales, ambiciosos, ignorantes, y echó a perder todo. Sígale poniendo. Eso no puede pasar.
Eso no puede pasar. Tú tienes que, aunque no lo creaste tú, aunque no lo pariste tú, tienes que reconocer que hay talento en alguien, porque de lo que se trata es de que sirvan al pueblo de la mejor manera. Y te voy a decir, en un sexenio no se crean cuadros, es muy difícil. Mira, yo llevo más de 30 años y no acabo de aprender. Todos los días tengo que estudiar y aprender y escuchar, conocer gente a la que le puedo aprender cosas nuevas. No acabo de aprender. Entonces, francamente, ese fue un desperdicio de 2 sexenios. Un desperdicio enorme. Y Murillo no hizo eso. Murillo, te voy a decir cuál es la diferencia. A él no le daba miedo la inteligencia. Cuando tú eres un dirigente o un líder, si te da miedo la inteligencia, tenemos que tenerte miedo, porque vas a tomar decisiones en función de cuidar tus inseguridades, tus complejos, tus miedos, no en función de cómo servir mejor. Ese fue el problema más importante. Si me dices, oye, hoy todos se fueron. Sí, porque Murillo hizo algo. Murillo les ayudó a crecer, los descubrió, los puso a que hicieran cosas para mostrar sus habilidades, pero él, cuando terminó su sexenio, se dio la vuelta y se fue. Es decir, no quiso seguir mandando, ni gobernando, ni caciqueando. Él se fue. Eso es lo que debe hacer un político. Cuando termina tu mandato, dejas al que sigue. Y si él se equivoca, pues él le rendirá cuentas a la historia. Eso hizo Murillo. Esa fue la diferencia con otros. Se parece un poco a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿A qué te refieres? Terminó su mandato y se fue. No, hombre. Andrés nunca se ha ido. Estamos en el 7º año de su gobierno. O sea, él nunca se ha ido. Él sigue mandando. La Cámara Federal de Diputados responde a Andrés Manuel. La Cámara de Senadores responde a Andrés Manuel. Ahí está su particular revisando lo que dicen todos y cómo votan y presionando. O sea, ¿usted cree que Claudia Sheinbaum no manda? Pues mira, creo que el único acto que ha hecho ella de mando ha sido el de la fiscalía. Y la verdad fue muy desasiado. Pero es el único que yo le he visto desde que empezó su sexenio. Pero realmente ella está acotada. ¿Quién puso a Luisa María alcalde? La puso Andrés. ¿Quién decidió quién fueran los gobernadores que hoy están? Los puso Andrés. Sí. Es que fue muy perverso, porque la dejó acotada. Yo te voy a decir sincera, yo pienso que la presidenta es una mujer que técnicamente es mucho más inteligente que Andrés, mucho más estructurada que Andrés, mucho más cuidadosa y ordenada. Sin embargo, yo estoy segura que a ella no le gustaba la reforma judicial, pero la presión que tuvimos para la reforma judicial solo para vengarse a Andrés, pero también para proteger sus intereses de no ser juzgado por el Poder Judicial, porque hay muchísima corrupción. Entonces, realmente es muy penoso esto que te digo, porque yo creo que le ha tocado una época difícil a la presidenta, pero porque así le dejaron las cosas. ¿No sería quitarle méritos a la presidenta como mujer política? No le quito ninguno. Yo creo que ella está haciendo su mejor esfuerzo, pero yo creo que es importante que ya la dejen gobernar. ¿Cómo es posible que salga el presidente a decir que va a salir a defenderla si es necesario? Eso no le hace ningún favor a la presidenta. Ella no necesita que la ande defendiendo a Andrés Manuel. Esa es una frase muy patriarcal de su parte. No me parece que eso sea de grandeza, eso es de bajeza. ¿Qué opina usted de las voces que se burlan de Claudia Sheinbaum, que le ponen epítetos, evidentemente hirientes, incluso hasta misóginos? No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que le pongan apodos o que le pongan cosas. No estoy de acuerdo. Evidentemente, yo a ella, mujer o hombre que esté en la presidencia, lo voy a juzgar con la misma vara, la de la Constitución y la de los compromisos. No porque sea hombre o mujer, la voy a juzgar distinto. Porque las mujeres queremos igualdad en el acceso al poder, no a las posiciones, al poder. Entonces, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que, insisto, ella representa a México y hay que respetarla como jefa del Estado mexicano. Pero la primera que debe darse a respetar como jefa del Estado mexicano es ella, no como jefa de un partido o como jefa de un grupo político. O para defender a toda esa bola de corruptos que le heredaron. ¿Darse a respetar? No, yo creo que se da a respetar, pero me refiero a por qué tiene que estar todo el tiempo protegiendo a los de la barredora, protegiendo a
el robo del siglo del huachicol fiscal. O sea, el exsecretario de la Marina no va a dar cuentas. ¿O acaso los de abajo se mandaban solos? O sea, no es posible. O sea, tiene que ella mostrar que no está de acuerdo con ese robo enorme, porque de otra manera entenderemos que ella está protegiéndolos porque, como se dice, mucho de ese dinero fue a dar a las campañas a través de Mario Delgado. Entonces, le dejaron un gabinete casi completo. O sea, no me parece justo que la primer mujer que llega al país llegue así. No me parece justo. Explíqueme una contradicción que yo personalmente observo en lo que se dice al respecto de la presidenta. Hay quien dice, López Obrador está detrás de ella. Y hay quien dice, debe separarse de López Obrador. Es decir, ¿la quieren lejos o la ven cerca de López Obrador? ¿Cómo lo observa usted? Es una pregunta muy interesante. Mira, yo creo, Luis, que no es que se pelee con él. O sea, tampoco se trata de que se pelee con él. Pues no somos tontas las mujeres, ¿verdad? No. Pero se trata de que ella realmente delimite. Te voy a decir por qué. Porque ella, yo creo que tiene entre sus preocupaciones no perder el poder que le heredaron, que es muchísimo. Me refiero al partido. Y entonces ella se siente obligada a conservarlo, por eso pues ya no le importa que endeudemos, pero hay que repartir dinero y hay que proteger delincuentes y el pacto con la delincuencia organizada, todo lo que se hace para conservar el poder. Pero si ella perdiera el poder, debería dejar claro que es por el desastre que le dejaron, no porque ella no pudo conservarlo. Entonces, ella no ha delimitado eso. O sea, le dejan una corrupción enorme. Sí. Le dejan una corrupción enorme. Ahí está el huachicol fiscal. 600,000 millones, más lo que se acumule. Ahí está Segalmex, que era para darle de comer a los pobres, para ayudarle a los productores, para ayudar a México. 20,000 millones. O sea, son creo que 5 veces la estafa maestra que ellos usaron como bandera de campaña. Tenemos ahí la barredora. Tenemos más lo que se acumule. Tenemos una serie de cosas. Tenemos al copropietario de Miss Universo con negocios con el gobierno por todos lados, que cada día salen más, que fue el motivo por el que realmente salió el fiscal general, que había muchos motivos para que se fuera, pero por el que se fue porque ese señor dijo, voy a ser yo un testigo protegido. Quiere decir, voy a dar información de con quiénes hacía yo las cosas, ¿no? Okay. Entonces dijeron, este es muy incómodo porque va a hablar, va a decir que los hijos de Andrés Manuel y acá y los funcionarios lo ayudaron a tener tales o cuales negocios. Sí. Recordemos que ese señor fue el dueño del casino ese, donde se quemaron varias personas en Monterrey. Ese señor es el mismo, que se apellida igual que el gobernador de Sinaloa. Déjeme recorrer un poco la pregunta porque me parece muy interesante su concepto. Cuando yo he leído comentarios donde la critican a usted y dicen, Rubén Moreira, su esposo, está detrás de ella, me parece un comentario sumamente machista, incluso misógino en términos culturales. ¿No será lo mismo cuando dicen lo mismo de Claudia Sheinbaum respecto a López Obrador? Claro, no son esposos, pero sí pareciera que siempre quieren ponerle a un hombre detrás de una mujer poderosa, ¿no? Mira, entiendo muy bien la pregunta y comparto muy bien contigo que es algo que no debiera pasar, que es algo incorrecto. Sin embargo, qué bueno que me preguntas eso. Primero, yo debo decirte que a mí, yo he sido 4 veces diputada, solo una plurinominal, una local, y nunca me ha ayudado Rubén a hacerlo. Cuando yo lo conocí, yo ya había sido diputada, sí, secretaria, claro. Presidenta del tribunal. No, él no me ha ayudado a ninguna de mis posiciones, ni a la que tengo ahorita. Yo vine a Hidalgo y me la gané. Claro. Soy de primera minoría, como fue Nubia, por cierto. Sí. Entonces soy de primera minoría, nada más que a diferencia de Nubia, yo sí defiendo a Hidalgo, yo sí fijo postura, yo sí digo cosas, yo no me ando escondiendo para quedar bien con el gobierno. No, yo no tengo miedo, ni debo nada por lo que tenga yo que quedarme callada. Yo no, en el mejor de los sentidos, ninguna de mis posiciones se las debo a mi esposo, ninguna. Y eso a cualquiera le queda claro. Para empezar,
Él es de Coahuila y yo soy de Hidalgo. Para empezar, los electores de Hidalgo son de Hidalgo y los electores de Coahuila son de Coahuila. Yo acompañé a mi esposo y lo ayudé en su gobierno en una posición discreta, con ninguna pretensión política. Sí se hizo cargo del DIF en Coahuila, ¿no? Claro. Y lo hice primero porque tenía un gobierno que empezaba con muchos desafíos que él enderezó de una manera impresionante, que por cierto, también a él como gobernador, no como mi jefe, le aprendí muchas cosas. Sobre todo vi su lucha por conservar la seguridad, por defender a su estado a una costa a veces de su propia vida y la de su familia. Y lo vi también levantar a su estado de unas finanzas terribles. Entonces, enderezó a su estado de una manera impresionante. Trabajaba 20 horas diarias. Le aprendí muchísimas cosas a Rubén. Sí, me imagino. Y lo respeto mucho, porque además es un hombre inteligente, ama mucho a México y es un hombre muy estudioso y muy trabajador. Bueno, Claudia se refiere en términos más o menos de admiración política también a López Obrador. ¿No encuentra usted un paralelismo entre los comentarios machistas que le hacen a usted y que le hacen a la presidenta diciéndole que López Obrador es realmente quien manda? Yo creo que aquí hay hechos y dichos. El hecho es que él puso a los diputados, él puso a los senadores, él puso a los gobernadores, él puso a los del partido, incluyendo a su hijo. Ese es un hecho. Y que puso a Alejandro Moreno también en el PRI. ¿Qué puso él, Alejandro Moreno, en el PRI? Manuel López Obrador. Por favor, no. ¿Qué opina de eso? Eso es falso, absolutamente ¿De falso. dónde viene? ¿Por qué lo dicen? Pues por joder, o sea, punto. O sea, porque tienen que decir algo, ¿no? Los adversarios de Alejandro. Pero no, en absoluto. Oiga, ya le escuché un par de veces a José Antonio Rojo decir que como que usted ya no está tan de acuerdo con las formas de Alito Moreno. ¿Es así? Mira, yo puedo no estar de acuerdo en el estilo de él y de otros, ¿eh? Puedo. Como podía yo no estar de acuerdo con el estilo de Omar, ¿verdad? Con el estilo de muchos otros. Pero ve, como siempre, hombres, La ¿no? ventaja que tengo con Alito es que se lo digo. Ah, ok. O sea, la ventaja que tengo con Alito es que puedo decirle, oye, Alito, no estoy de acuerdo en esta postura o no estoy de acuerdo en esta forma de organizar al partido, y él lo sabe muy bien. O sea, él lo sabe. ¿Puedo poner un ejemplo? Por ejemplo, todas las candidaturas de todo el país, desde posiciones de regiduría hasta gubernaturas, tienen que pasar por su firma. ¿En eso está usted de acuerdo? Mira, te voy a decir las decisiones que se tomaron, muchas de centralizar cosas en el partido. Cuando nosotros vimos que Morena tenía un poder enorme en los estados y que iba a apretar a nuestros diputados locales, iba a apretar a los dirigentes de partido para que por la vía de lo que fuera, ¿no? De muchas cosas inconfesables mafiosamente como lo hacen hoy en día, ya sea con dinero, extorsionándolos, o ya sea con, si habían sido servidores públicos, perseguirlos de alguna manera. Cuando nos dimos cuenta que iban a estar más a la merced de ellos, decidimos tomar el control. Eso no significa que no se les escuche, que no participen, que no están en múltiples reuniones. Se les pregunta cuando quieren la convocatoria, cómo la quieren, qué perfiles pueden invitar o postular. Todo eso lo opinan los dirigentes estatales. Pero lo hicimos, se hicieron muchas cosas porque nos dimos cuenta de cómo iba a funcionar, como está funcionando actualmente, incluso es muy visible, Morena. Esa es la verdad. Entonces, francamente, yo, por ejemplo, estoy muy tranquila porque Marco Antonio Mendoza es un dirigente que tiene su autonomía, que fija sus posturas frente al gobierno. Yo te puedo decir una cosa, de los que se han ido, te reto a que me des una sola declaración de ellos que critique al gobierno actual. Una sola. Me reta a mí. Ya sea estatal, tú eres periodista. No, entonces pero tú puedes estarlo vigilando y viendo, es decir, o a quien sea que me pase una postura de todos los que se han ido, no voy a decir nombres, que hayan dado una postura en Queremos contra nombres. del gobierno federal o estatal. Que me diga una sola postura de crítica. No van a encontrar ni una, porque son cobardes, primera. Eso, te lo digo de los que se han ido, nunca hicieron. Sin embargo, busquen cuántas veces han criticado a Alejandro Moreno. Karine, pero no está un poco incómodo. Por ejemplo, su hijo es concejal en la delegación, bueno, hoy alcaldía Miguel Hidalgo.
Tuvo que haber pasado por la firma de Alejandro Moreno para darle su, no sé, permiso, autorización para que fuera candidato y finalmente parte de hoy del cabildo de esa delegación, ¿no? ¿No está un poco incómodo que tenga que pasar por la autorización del presidente nacional cuando evidentemente es hijo de la secretaria general y la militancia está demostrada? Mira, yo debo decirte una cosa. Creo que lo importante es que quienes se postulen sean los mejores cuadros, Ujú. me parece. Y la otra, ahí vamos en coalición con el PAN. Ajá. El PAN tiene que estar de acuerdo, ¿eh? Ujú. El PAN tiene que estar de acuerdo en que los cuadros sean cuadros que ayudan a la coalición. Ujú. Entonces, debo decirte que yo creo que Juan Pablo ha ido haciendo su propia historia, su propio trabajo. Ujú. Juan Pablo me ha visto hacer política desde bebé, lo traía en la panza cuando hacía política. Ujú. Pero déjame decirte una cosa, él quería hacer política en Hidalgo. Ok. Pero la verdad es que en ese tiempo, sobre todo Fayad, nos hizo una campaña terrible. Terrible, basada en mí y para dañar a mi familia. Ujú. Después, obviamente, todos sus chayoteros siguieron con lo mismo. Entonces yo le dije un día a mi hijo, ¿quieres hacer política en Hidalgo? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque este es un estado muy clientelar, primera, y segunda, muy controlado por el gobierno en sus medios de comunicación. Ujú. No vas a tener la apertura de participar. Tú decide qué quieres hacer. Ujú. Decide. Debo decirte que en principio yo traté de decirle que no hiciera política, que se dedicara a otra cosa. Ujú. Por mucho tiempo. Y un día el propio Alejandro me dijo, Carolina, ¿por qué quieres bloquear siempre a tu hijo? Ujú. Tú debes dejarlo que él haga lo que quiera. Si tú fueras médico, a lo mejor él querría ser médico. Ujú. Entonces, no lo bloquees, porque de todas maneras él va a hacer lo que quiera. Ujú. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Voy a dejar que él haga lo que quiera, que él busque lo que él quiera. Ujú. Y así ha sido hasta hoy. Yo no opino más que cuando él me dice, oye, ¿cómo ves este proyecto? ¿Qué te parece esta imagen? Exclusivamente. Pero yo prácticamente no me meto en sus cosas. Creo que debe él batallar, Ujú. debe él aprender y debe ver que esto no es fácil. Carolina, ¿por qué él es concejal en la delegación, bueno, en la alcaldía Miguel Hidalgo? ¿Viven en Las Lomas ustedes? Nosotros rentamos en Las Lomas. ¿Rentan? Ujú. ¿O es propiedad propia? No tenemos propiedad. ¿Por qué en Las Lomas? Porque mi esposo, cuando decidimos ahí, él viajaba a Toluca, Ujú. viajaba a Toluca para irse a Coahuila, y Ujú. porque mis hijos estudiaban en Santa Fe. Ujú. Por eso fue sencillamente por un asunto geográfico que decidimos estar ahí. Yo trabajaba en ese tiempo en el CONAFE. No le veo nada de malo. Ujú. Bueno, podrían haber sido a Reforma, ¿no? Bueno, Otra mi zona, esposo ¿no? se quería ir al sur, pero a mí me parecía muy impráctico. Él siempre se quería ir al sur todo el tiempo. ¿Qué le implica cultural, socialmente decir vivo en Las Lomas? A mí nada, porque yo ¿No? creo que uno tiene que ser claro, transparente. Yo no le veo ningún problema. Yo creo que hay mucho racismo y mucho clasismo Ujú. que se oculta en ese lenguaje que hoy tiene la autollamada Cuarta Transformación, Ujú. que creó esto, y que hay una gran hipocresía. Racismo al revés. Sí, a mí, por ser blanca, también recibo discriminación. Por mis apellidos, todos los días me discriminan en mis propias redes. A ver, cuéntame de eso. Mira, hay una campaña, mira, el oficialismo dice que los bots no los van a tumbar porque ellos llegaron así. Ujú. Porque cuando se dio el movimiento de la Ibero, ellos, todos los que lideraron eso, hoy están incrustados en Morena. ¿Por Ujú. qué? Porque ellos los impulsaron, pagaron bots, hicieron toda una campaña. Cuando dicen que nosotros lo hacemos, es porque ellos lo hicieron y piensan que lo vamos a hacer nosotros. Ujú. Ellos son muy buenos para eso. Nosotros no somos buenos para eso. Ujú. Ojalá lo fuéramos. Entiendo. No somos, ¿eh? Son unos grandes activistas digitales. Tienen a muchos influencers que se dedican estrictamente a ser voceros de la Cuarta Transformación. Ujú. Nosotros no somos, nosotros aprendimos a hacer activismo en territorio y nos ha costado mucho trabajo hacer activismo digital, mucho trabajo. Ujú. Entonces, ellos piensan que vamos a hacer lo mismo que ellos, pero a mí todo el tiempo tienen una bola de bots y yo me doy cuenta porque tienen 5 o 10 seguidores, ¿Y desde no, allí la no ponen atacan? su rostro y todo, me atacan, bueno.
no sé si sepas que yo fui la candidata más violentada del 2022. Según el INE, no según yo. Yo ni sabía, porque no me di cuenta. Y por cierto, el artífice de todo eso fue este niño Tello. Él fue el que contrató a la Miguel empresa. Tello, el actual secretario de Planeación. Sí, ese muchacho. Ok. Ese muchacho. Pues es un muchacho. Sí, lo es. Sí, él es el que fue y contrató a la empresa, y sé cuál empresa, que se dedicó a hacerme una campaña de desprestigio. ¿Será porque quiere volver a ser gobernadora? ¿Perdón? ¿Será porque usted quiere volver a ser gobernadora? Mira, yo creo que Hidalgo debe tener el gobernador o la gobernadora que se merece. Que se apellide Vigiano. ¿Qué se merece? ¿Cuál ¿Qué sería? se merece? ¿Qué sería eso? O sea, porque, claro, cuando uno le pregunta a alguien, ¿quiere ser gobernador? Sí, porque yo tengo proyecto, porque yo... ¿No? Pero usted, ¿qué la distinguiría como gobernadora? Mira, yo no voy a hablar de qué quiero ser, porque eso no es una decisión que esté tomando, ni lo tengo en mi agenda. Pero te voy a decir por qué quería ser gobernadora. Porque sí quería trabajar por los más pobres. Porque nadie los pela. Porque a la sierra no la voltean a ver más que cuando hay campañas. Porque la Automítepegua está totalmente abandonada. Porque sus caminos son un desastre. Porque solo se dedican a hacer cosas en la ciudad. La ciudad de Pachuca necesita orden. Necesita orden urbano, orden en seguridad. Necesita que hagamos cosas de cultura, que hagamos muchas cosas por la educación. Sí, pero solo hacer una infraestructura sobre de otra para que me vean y me recuerden, para que digan eso lo hizo Omar, eso lo hizo fulano, me parece una gran vanidad y superficialidad. Yo creo que el Estado necesita una visión regional para que tú sepas que potenciar al Valle de Mezquital no es lo mismo que a la región de Tepeapulco. No es lo mismo que a Tulancingo, que la Automítepegua, que la Huasteca, que a la Sierra. Tula está totalmente destruido. Mira, tiene contaminación, tiene muchísima corrupción, tiene delincuencia organizada, pero hay una gran permisividad para la delincuencia organizada. Tula está totalmente abandonado en todos los sentidos. Y te voy a decir una cosa, no voy a decir que solo por este gobierno, también por el de Omar. O sea, llevamos 6 años, se van a acumular 6 años, más 6 años, que van a ser 12 de abandono del Estado. Más 2 que puso Menchaca para que si ellos les va a tocar poner mujer, una reforma misógina para que una mujer solo esté 2 años, van a ser 14 años de abandono de este Estado. 14. Yo te quiero decir, ¿a qué vamos a condenar a los jóvenes? ¿A qué vamos a condenarlos? Yo quería ser gobernadora para ser equitativa y justa, para mejorar la justicia, el acceso a la justicia, para que los niños y niñas no sean abusados. Hay muchísimo abuso sexual que no se... ¿Para qué lo denuncian si ni siquiera tienen un MP cerca? No confían en la justicia. Si el que lo abusó es su hermano, su primo, su padrastro. O sea, realmente hay mucha injusticia. O sea, yo quería mejorar el sistema de justicia, la procuración de justicia. El crecimiento económico está vinculado a que tengamos energía. No tenemos energía. Tenemos muchos problemas que son estructurales, pero hay otros problemas que los ven chiquitos porque no son rentables electoralmente, pero son importantes porque se trata de los derechos humanos. Sí. Yo quería, porque tengo una visión amplia de mejorar las cosas. Sí. Pero mira, decidieron por un gobernador que no tiene energía de hacer las cosas, que no tiene experiencia de haberlas hecho nunca, que no tiene ganas de hacer las cosas y que además deja todo en manos de 2, 3 personas que no merecen su confianza. En esa misma silla se sentaron Nubia Mayorga y Simei Olvera, que dicen que Me hubieras avisado. les volvería, que les ganaría la elección. No, que ellas le ganarían a usted la elección. Mira, para empezar, Nubia no sabe ni hablar. Para empezar. O sea, lo digo con todo respeto, o sea... Es una mujer muy limitada, honestamente lo digo, y muy corrupta. Muy corrupta. Por eso se fue a la 4T, para tener protección. Que me platique qué pasó con Odebrecht. Que me platique por qué tiene cuentas fiscales en paraísos fiscales. Por qué tiene
¿Por qué? Que me platique, ¿no? ¿Por qué condicionaba los apoyos a los pueblos indígenas? Además, ella ocupó los espacios porque la impulsó Osorio. Ella no tiene talento para eso. Es más, ni siquiera es política, para acabar pronto. Okay. Primera, y Simei, con todo respeto, pues ha tenido suerte. Solo te puedo decir eso. O sea, usted sí les ganaría. Porque a lo mejor no hubieras candidata por el Partido Verde. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hoy no es fácil ganar una candidatura, una gobernatura, cuando usan los programas sociales como argumento para... Hoy los programas sociales ya están en la Constitución. La gente debería decir, ok, ya tengo mis programas sociales. Ahora necesito quién me resuelve el problema de salud. ¿Quién me resuelve el problema de mi camino? ¿Quién me resuelve el problema de acceso a la justicia? O sea, ya resolví que voy a tener un ingreso que es seguro. Porque soy joven, porque soy adulto, porque soy mujer, porque tengo discapacidad. Ya lo resolví. Pero ahora necesito que resuelvan el tema de que mi hijo tenga una buena educación, de que tenga yo seguro un acceso médico. ¿Quién resuelve eso? No puedes resolverlo solo porque tienes ganas. O sea, yo quiero decirte que Simei no ganó. Ganó el expresidente López Obrador porque hizo la campaña desde Palacio Nacional todos los días, todos los días, con el tiempo del Estado mexicano, el tiempo que es público, ¿no? ¿Y por qué? Porque usaron los programas sociales electoralmente, pero ella, por una propuesta, por una experiencia, no lo ganó. Entiendo. Y ella lo sabe. Carolina, ya nos vamos. ¿Me permite hacerle una última pregunta? La que tú quieras. Cuando usted fue candidata a la gubernatura, en la elección pasada sacó un libro con una autobiografía. Sí. La leí muy interesado y fue muy revelador en muchos sentidos ese texto. Recuerdo que usted reivindicaba el nombre de Francisco Austria Cabrera, su abuelo. Sí. ¿Qué le reivindica a él y qué le aprendió políticamente? Mira, yo ya no lo conocí. Yo, cuando nací, yo creo que tenía 2, 3 años de muerto. Yo no lo conocí. Quiero decirte que, pues él vivió una época que hay que juzgarlo a la luz de su época. Una época en la que, pues no teníamos la democracia que hoy tenemos, que teníamos muchos retrasos, muchas cosas, ¿no? Él vivió en la época revolucionaria, evidentemente, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que la vena política es muy probable que la traiga de ahí, ¿no? Yo no lo conocí, yo lo que te puedo decir es que él respondió a su tiempo y seguramente lo hizo con lealtad. Él fue diputado federal. Yo nunca he tenido a alguien que me platique más que mi mamá. Mi mamá me platicaba, en paz descanse, y también ella como hija tenía reclamos. Porque decía, pues que hubiera querido que fuera más cariñoso, que hubiera querido que fuera más presente. Incluso en algún tiempo, pues ella me platicaba que no era creyente, mi abuela era muy creyente, y que terminó sus días él siendo muy devoto, muy de tener prácticas religiosas, somos católicos, ¿no? Él me platicaba cosas de ese tipo mi madre. En realidad, el concepto que tengo de él es de un ser humano normal, con defectos y con virtudes. Si él viviera hoy en día, ¿estaría de acuerdo con su forma de ser públicamente y políticamente? ¿Yo o él? No, usted estaría de acuerdo con su abuelo Francisco Austria y su forma de ser, que le marcaron en ese entonces. En el siglo XXI estaría yo totalmente en desacuerdo. Entiendo. En el siglo XIX, pues creo que así eran todos. Desafortunadamente. Hubiera tocado ser rebelde, ¿no? A usted, en ese momento. Pues yo creo que siempre hubiera yo sido combativa. Eso sí te lo puedo asegurar. Yo soy muy combativa, no me da miedo, ni nunca me ha impresionado el poder, ¿eh? Nunca. O sea, yo puedo ver a alguien y pero lo veo. Usted es una mujer poderosa. Es secretaria nacional del partido, es senadora. Pues no me siento poderosa, fíjate. Yo me siento responsable de mi tiempo y de que tengo que hacer cosas y de que, aunque pueda sonar presuntuoso, hoy México necesita al PRI. Y sobre todo México necesita una oposición digna y vigorosa. ¿Al PRI o a la ideología del PRI?
Pues lo mismo, es el PRI con su ideología. O sea, necesita al PRI con su ideología, necesita al PRI con experiencia. Y te voy a decir cuando hablo de experiencia, con la experiencia de haber construido este país y de haber cometido errores. Y esas dos cosas te tienen que permitir una versión del PRI mucho mejor. Una versión del PRI en la que diga eso que está haciendo Morena, que está cometiendo errores, ya lo hicimos y no lo queremos volver a hacer. Eso que está dejando de hacer, nosotros sí lo hicimos y lo hicimos bien y lo queremos hacer mejor. Correcto. Carolina, muchas gracias. De verdad que fue una conversación muy interesante. Ya para terminar, quiero dejarle el micrófono y la cámara para que usted diga lo que usted quiera. Muchas gracias. Primero quiero decir algo, Luis, y lo voy a decir desde mi corazón. Deseo profundamente que Hidalgo y México, pero sobre todo Hidalgo, tengan medios de comunicación que ayuden a la reflexión, a la deliberación, que ayuden realmente a que la gente tenga mejores decisiones en función de mucha información. Mucha, aunque nos incomode. Deseo mucho que tengamos mejores medios de comunicación. De verdad hay muchos que dan pena de verdad. No están a la altura de lo que necesitamos. Y no sé por qué se llaman medios, si realmente no lo son. Yo te felicito, Luis. Okay. Y a usted. Yo estaba a punto de atacarme, no me meto en la misma. Y a usted, que nos ve, que nos regala su tiempo. Gracias. Nosotros estamos aquí para ser cuestionados por usted y por los medios, no para ser alabados. Vuelva cuando quiera, este es su espacio. Muchas gracias. A usted. Y así terminamos este capítulo. Les agradezco mucho. Denle like, suscríbanse, todo eso que ya sabemos que hacemos. Les agradezco mucho este conjunto de periodismo que hacemos desde Abajo MX, la agencia Ver Sonríe y el estudio Sonar Box. Soy Luis Alberto Rodríguez. Nos encontramos en la próxima.